Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Conexión Mundial, lunes 29 de junio. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Me acompaña en esta tarea informativa junto a un maravilloso equipo de periodistas y amigos, mi estimado colega Darío Tebay. Darío, buen comienzo de semana, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Estela. ¿Cómo estoy? Estoy expectante para ver todas las informaciones que nos van a llegar desde distintos lugares del mundo. En Conexión Mundial tenemos esa costumbre que no debemos perder, escuchar todas las campanas, todos los lugares desde donde nuestros corresponsales están emitiendo sus informes. Y ese es el espíritu de una empresa, de un emprendimiento que realmente trasciende fronteras. Esto es Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. ¿Cómo es el audaz plan de Alemania para recuperar la economía tras el COVID-19 y cuál será el rol del Estado? Tras años de una prudencia fiscal, considerada virtuosa por algunos economistas, pero excesiva por otros, el gobierno de Angela Merkel decidió romper la alcancía para sacar al país de la inédita crisis generada por la pandemia. Una de las medidas más importantes es la reducción del IVA, que desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre pasará de 19% al 16%. Solo eso va a representar para el fisco una caída de $22.000 millones en la recaudación. Otra iniciativa que apunta a estimular el consumo de las familias es, por única vez, un bono de $335 por hijo que se va a duplicar para padres solteros. Y el sendero de las noticias nos lleva ahora a Panamá. Aquí Panamá. Turner y comité asesor se van. Expertos temen que ganó la politiquería. La salida de Rosario Turner como ministra de Salud debilita la imagen del gobierno ante una ciudadanía que pide transparencia y profesionalismo. No es que Rosario Turner fue incompetente. No es que el grupo de asesores no sabía lo que se tenía que hacer. Es que ninguno estaba dispuesto a prestarse a cosas indebidas, apuntó la exdiputada Teresita Yanis de Arias. El comité asesor que ayudaba a la ministra pidió ser disuelto. Los especialistas del comité conformado durante la dirección de la ahora exministra de Salud, Rosario Turner, comunicaron sus deseos al nuevo ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, durante una reunión en la que también participó la ministra consejera Eira Ruiz. La decisión se da tras la conformación de un nuevo consejo consultivo que responderá directamente al presidente Laurentino Cortizo. Propusimos disolver el comité asesor porque no le veíamos sentido, ya teniendo un consejo consultivo que, aunque luce meramente político, podría estar involucrado en cuestiones técnicas, explicó el doctor Sáenz Llorens. Desde Panamá, soy Walter de León para Conexión Mundial. Aquí Chile, el número de fallecidos vinculados al coronavirus en el país alcanzó un total de 8.935 personas, de acuerdo con las cifras entregadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, entidad que maneja otras fuentes de información y por lo tanto es un informe más completo que el entregado por el gobierno, según reconoció Rafael Arauz, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. De estas muertes, 6.089 son decesos confirmados con un examen de laboratorio PCR, mientras que los restantes 2.846 corresponden a muertes sospechosas por COVID-19, es decir, que no tuvieron una ratificación de PCR, pero cuyos indicios apuntan a que perdieron la vida a causa de la pandemia. Entre tanto, el número de casos nuevos reportados en las últimas 24 horas es de 4.216, con lo que el total de contagiados es de 271.982, de los cuales 34.263 corresponden a casos activos. En cuanto al número total de hospitalizados en los distintos tipos de camas, es de 8.760. De ellos, 2.129 se encuentran internados en camas UCI.
UCI, de los cuales 400 están en estado crítico. De otro lado, el retiro de fondos de pensiones es un tema que se ha discutido desde hace años y que durante los últimos días ha vuelto a ser un tema de discusión. Algunos diputados lo llevaron más allá y aprovecharon de solicitarle al presidente Sebastián Piñera que autorice retirar un 10% de los fondos acumulados para aminorar los problemas económicos de miles de chilenos en esta época de crisis por la pandemia del COVID-19. Si bien desde el gobierno no se han pronunciado oficialmente, ven con preocupación la adherencia que ha generado la iniciativa y no se descarta de que durante los próximos días se debata internamente en el gabinete, aunque es sabido que siempre han sido reacios a hacer dicha entrega. Soy Jorge Hernández para Conexión Mundial desde Chile. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí Londres. Boris Johnson ha anunciado esta semana que los pubs, bares en Inglaterra se reabrirán definitivamente a partir de este 4 de julio. Muchos de los miembros del Parlamento británico han gritado ¡Aleluya! Al momento de escuchar lo que el primer ministro anunciaba. Esta noticia ya se venía especulando desde hace varias semanas atrás. El primer ministro británico ya habría reiterado el domingo pasado que iba a mantener su promesa de hacer crecer la economía inglesa. Esto significa que sigue fiel a la idea de reabrir más sectores económicos para este próximo 4 de julio. En una charla con la BBC, Matt Hancock, ministro de Salud, aseguró que se está decidiendo reabrir más negocios para este próximo mes. Soy Eduard Andrés Ortega, Conexión Mundial desde Londres. Avanza con prudencia la industria del turismo en Croacia. El tránsito de pasajeros en el aeropuerto de la ciudad de Split ha aumentado. El sábado pasado hubo 40 vuelos con alrededor de 3.000 pasajeros. Ayer domingo han llegado otros 1.500. A pesar de la pandemia, las fronteras croatas ya presentan aglomeraciones. En las últimas 24 horas ingresaron a Croacia 145.000 turistas, un 35% menos que la misma fecha del año 2019. A través del cruce fronterizo con Macelj han ingresado casi 19.000 turistas. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Ecuador. Aquí Ecuador. La viceprefecta de Chimborazo, María Delia Caguana, falleció la mañana de este viernes 26, mientras era trasladada desde Riobamba al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en Ambato. Luis Escobar, director médico del Seguro de Salud del IES en Chimborazo, manifestó que apenas llegó la viceprefecta cerca de las 23 horas del día jueves, se le brindó la atención de manera inmediata, se la intubó y colocó en un ventilador. Pero por su estado de salud bastante delicado, se hizo las gestiones para la transferencia, por lo que se contaba con una cama en Ambato y otra en Guayaquil. Lo que sucede es que ella necesitaba ya una unidad de cuidados intensivos donde pueda recibir la atención de acuerdo a la gravedad que tenía. Confirmó que en su traslado hacia Ambato falleció. Registró una insuficiencia respiratoria grave que complicó el caso a pesar de que estuvo ventilada. Agregó que por su situación de obesidad mórbida estaba considerada como una persona vulnerable y de alto riesgo. Donde ya estuvo sumamente complicado los pulmones y donde la insuficiencia respiratoria fue muy grave y muy severa, ¿no? El certificado médico con relación al fallecimiento será como posible COVID-19 y se explicó que este tipo de pacientes no se le hace autopsia por el riesgo que conlleva. Hace unos días el Comité de Operaciones de Emergencia COE Provincial advirtió de la situación compleja en las unidades de terapia intensiva de la zona centro del país. Informó Sergio Casco para Conexión Mundial desde Ecuador. Más de 16.000 millones como pérdidas de ventas y de producción es la estimación inicial que hace el gobierno como daño colateral de la presencia del coronavirus en Ecuador. Para mitigar de alguna manera este efecto, el régimen ha definido al menos 2 fondos de apoyo para el sector productivo: Reactívate Ecuador, que tiene previsto entregar 1.150 millones, y Ecuador Productivo, 10.050.000 dólares. El primero se lo entrega a través del Banco del Pacífico. Es un crédito al 5% de interés con 36 meses de plazo y 6 de gracia para micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES.
El segundo es Fondo Emprende Ecuador Productivo con los denominados Capital Crece para emprendimientos con $1.050.000 y a MIPYMES 7 millones y Capital Progreso $2 millones. Hay un acompañamiento del Ministerio de la Producción a través de capacitaciones. Para el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, estos daños colaterales directos económicos y productivos causados por la presencia del COVID-19 son catastróficos debido a que en la historia moderna del Ecuador no ha sucedido una caída tan fuerte en lo económico y en lo productivo. Desde Ambato reportó para Conexión Mundial Luis Alberto Gamboa. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí Estados Unidos. Georgia reportó 2.225 nuevos casos de contagio este domingo, un nuevo récord en el estado que se había fijado solo un día antes. Según reporta el canal local WSB, Georgia ha registrado más de 1.700 casos en los últimos 5 días. El domingo también se reportaron 2 fallecimientos atribuidos al coronavirus. Y Alex Azar, secretario de Salud de los Estados Unidos, advirtió el domingo que ventana para controlar el coronavirus en el país se está cerrando. Entrevistado por Jake Tapper en el programa dominical de CNN, Azar dijo que las cosas son muy diferentes respecto a hace 2 meses. Así que es una situación muy diferente, pero es una muy seria situación y la ventana se está cerrando para que podamos actuar y controlarlo. Azar dijo también que el país está en una mejor posición para afrontar la pandemia, pero que si los estadounidenses actúan de manera irresponsable, vamos a ver una expansión de la enfermedad. Y Estados Unidos se prepara para comenzar la prueba más grande. 30,000 personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio y aproximadamente un mes después, otras 30,000 personas probarán una vacuna británica. El doctor Fauci dijo que esta no es una carrera de quien llega primero. Esto es obtener tantas vacunas aprobadas, seguras y efectivas como sean posible, dijo Fauci, director de enfermedades infecciosas en los Institutos Nacionales de la Salud. Los expertos en vacunas dicen que es hora de establecer las expectativas públicas. Muchos científicos creen que una vacuna contra el coronavirus no protegerá tanto como la del sarampión. Y Nueva York reporta su número más bajo de fallecimientos desde el inicio de la pandemia. 5 personas murieron a causa del coronavirus el sábado en el estado de Nueva York, lo que representa, según el gobernador, la cifra más baja registrada desde el comienzo de la crisis. La cifra del sábado se compara con 13 fatalidades del día anterior, en momentos en que va cayendo la tasa de mortalidad en el estado. Estamos totalmente en el otro extremo, declaró el gobernador Andrew Cuomo. Tenemos menos de 800 personas en los hospitales, es decir, básicamente la cifra más baja desde que estalló la crisis. Y médicos dicen que el evento de Trump en Florida es extremadamente peligroso. Unos 200 médicos advirtieron al alcalde en Jacksonville, Florida, Lenny Curry, que celebrar en esta ciudad el acto en que el presidente Donald Trump aceptará la candidatura republicana es extremadamente peligroso. Cuando Florida es uno de los focos candentes del COVID-19, permitir que más de 40,000 personas de todo el país, incluyendo periodistas y manifestantes en contra de Trump, vengan a Jacksonville es una provocación inequívoca a la enfermedad, señalan los médicos en una carta publicada en varios medios. Los firmantes de la carta subrayan que la Convención Nacional Republicana deberá posponerse o reducirse significativamente el aforo, y el alcalde Curry debería ordenar el uso obligatorio de mascarillas en la ciudad antes de esa fecha, como han hecho otras ciudades de la Florida. Curry anunció este mes que había aceptado que el acto final de la Convención Nacional Republicana, que se celebrará en Charlotte, Carolina del Norte, tenga lugar en Jacksonville, noreste de la Florida, después de que el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, se negó a celebrar un evento multitudinario por temor a un aumento en el número de contagios del COVID-19. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, Estados Unidos. Conexión Mundial. Aquí, República Dominicana. Uno de los sectores productivos que ha sido más golpeado por la pandemia ocasionada por el COVID-19 es el de las micro, pequeñas y medianas empresas. Miles de empresarios de este sector tuvieron que detener totalmente sus operaciones por un periodo de 3 meses, durante el cual los ingresos de muchos de ellos se redujeron en su totalidad, porque sus ganancias dependen de lo que se estaba produciendo día a día. Es el caso de los propietarios de barberías, salones de belleza, negocios de ventas de ropa, zapatos y otros. De otro lado, el Ministerio de Salud ha dado a conocer el boletín número 101 para este comienzo de semana, teniendo en cuenta que en las últimas 24 horas se registraron 754 casos nuevos, para un total de 29.895 personas contagiadas.
Hay activos 13.505, 114.687 han sido descartados, 726 son las muertes, para una tasa de letalidad de 2.31%, 13.505 personas en aislamiento hospitalario, 10.463 en aislamiento domiciliario. En la unidad de cuidados intensivos hay 201 personas. Cabe destacar finalmente que hay 230 personas, trabajadores de la salud pública, infectados. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, República Dominicana. El reino de la nicotina. Cómo un pequeño país asiático se convirtió en la nación con más fumadores. De cada 100 hombres jordanos, 82 consumen nicotina de algún modo. En promedio fuman 23 cigarrillos por día. La tendencia al aumento se agrava porque las mujeres también adoptaron el hábito y por la gran popularidad del narguil. Jordania ha desplazado a Indonesia en un primer puesto de riesgo para la salud pública. El país con más tabaquismo del mundo. Según un informe especial del Guardián, las tasas de consumo de tabaco no solo son las más altas, sino que van en contra de la tendencia global a la baja. El contacto informativo se establece ahora con Colombia. Aquí, Colombia. El reporte del Instituto Nacional de Salud de ayer domingo confirmó 3.178 nuevos casos y 167 fallecimientos en las últimas 24 horas. El informe indica que se realizaron 18.140 pruebas en el país. A nivel nacional, las afectaciones llegaron a 91.769 y a 3.106 las muertes a causa de la pandemia COVID-19. Bogotá debe prepararse para volver a una cuarentena estricta, dijo la alcaldesa Claudia López. Esta medida sería tomada mañana martes previas nuevas consultas con el gobierno nacional. La ocupación de camas UCI está a punto de llegar al 70% en la capital colombiana, lo que significa que no hay capacidad de atención debido al rápido crecimiento de los contagios. Igual situación se puede estar viviendo en ciudades como Barranquilla y Cali. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se mostró preocupado por el incumplimiento de las normas para la práctica deportiva en el país ante la pandemia de COVID-19. Con gran preocupación, vemos la falta de respeto a la norma de distanciamiento y entrenamiento individual al aire libre. Pedimos a los deportistas recreativos ser más conscientes que debemos cuidarnos entre todos. Nuestra salud es la prioridad, escribió el ministro junto a una foto de varios ciclistas aglomerados en las calles en la red social del Twitter. Desde Colombia, en Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. El pasado 27 de junio se celebró el Día Nacional del Café y el aniversario de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros invitó a los colombianos a elevar el consumo interno anual de café, que para mayo de este año creció 26% en comparación con el mismo mes de 2019, de acuerdo con Radar. Según el gremio, el año pasado en promedio cada persona compró 2,2 kilos de café y ha identificado un gran potencial para crecer. El grano se cultiva y produce en más de la mitad del país, 23 de los 32 departamentos, de manera que en muchas regiones es el principal producto agrícola. Fede Café asegura que en la actual coyuntura sanitaria el sector cafetero cobra mayor relevancia, pues ha demostrado ser poderoso motor de la economía e incluso tabla de salvación para quienes habían perdido su ingreso y hallaron en la recolección del grano una alternativa. Para Colombia en su conjunto el café representa 22% del Producto Interno Bruto agrícola, 12% del Producto Interno Bruto agropecuario y es el principal producto agrícola de exportación del orden de los 2,6 millones de dólares, lo que se traduce en importantes ingresos y divisas de generación de empleos, 730.000 directos aproximadamente. Proyecciones del Ministerio de Agricultura revelan que al cierre del primer semestre de la cosecha cafetera totalizará 6,5 millones de sacos, que en valor suman unos 3,7 billones de pesos, 28% más respecto al mismo periodo de 2019. Con mucho gusto desde Colombia, para Conexión Mundial, Juan Carlos Muriel. Conexión Mundial es México. Aquí México.
Con la liberación de María Eva, no quedan actualmente personas detenidas del operativo realizado la semana pasada en Guanajuato contra presuntos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Trasladan a los 19 detenidos por ataque contra García Harfuch al reclusorio sur. Las expresiones de Ackerman contra la prensa tras el atentado de García Harfuch es un lenguaje irresponsable y expone aún más a la prensa en un contexto de incesante violencia, dice el Comité para la Protección de los Periodistas. También la Comisión de los Derechos Humanos está exhortando a respetar los derechos humanos de periodistas. Caída de empleos se detendrá en julio, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Detienen a El Loco Telles, presunto líder huachicolero de Puebla. México llega a 216.852 casos de COVID. Hay 26.648 muertes. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Una ciudad cordobesa sería la primera en Argentina en habilitar la plantación de cannabis. Su intendente impulsa la plantación para uso medicinal. Explicó que busca desde el municipio una solución a un problema de salud pública para todos aquellos que lo necesiten. Más de 20 familias en Villa Ciudad Parque se exponen a la ilegalidad en busca de cannabis medicinal para mejorar todos los días su calidad de vida. Pablo Riveros, su intendente, explicó que desde el municipio se impulsará la legalización de la siembra de marihuana en su jurisdicción para la utilización del cannabis con fines medicinales. El contacto se origina ahora desde Canadá. Aquí Vancouver, Canadá. China arremetió en las últimas horas contra Canadá por las críticas de Ottawa sobre el enjuiciamiento chino de 2 canadienses, indicando que dicho asunto se basa en pruebas reales e instando al gobierno de Justin Trudeau a que cese la diplomacia de megáfonos. Los fiscales chinos acusaron la semana pasada a los canadienses Michael Kovrig, exdiplomático, y a Michael Spavor, empresario, por presunto espionaje. Ante esta medida judicial, el primer ministro canadiense Justin Trudeau pidió a Beijing que cese la detención arbitraria y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también pidió la liberación de los 2 canadienses. En una publicación en el sitio web de la Embajada de China en Canadá, se criticó los recientes comentarios de los líderes canadienses, calificándolos como comentarios irresponsables. Los hechos son claros y la evidencia sólida y suficiente. La acusación de los canadienses, de quienes se dice fueron detenidos arbitrariamente, carece de total fundamento, señala el mensaje publicado en la página web de la Embajada de China en Canadá. Toda esta crisis política y diplomática entre Canadá y China se originó en diciembre de 2018 tras la detención en Vancouver de la directora de finanzas de la gigante de telecomunicaciones china Huawei, la señora Meng Wanzhou, quien permanece detenida aquí en esta ciudad. Y de otra parte, Canadá tiene 103.250 personas contagiadas con COVID-19 y la cifra de fallecidos es ya de 8.522. Soy José Augusto Marín para Conexión Mundial desde Vancouver, Canadá. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí, Bolivia. La ministra de Salud llamó a las autoridades del gobierno central, departamental y municipal para dotar de condiciones a los trabajadores de salud que luchan contra la pandemia del coronavirus en primera línea. Desde hoy habrá paro de clases virtuales en colegios privados del departamento de Santa Cruz. Expertos del sector hidrocarburífero lamentaron la decisión del gobierno de dar marcha atrás en el uso de recursos económicos destinados a la construcción de la planta de propileno y polipropileno en el departamento de Tarija. En días pasados, el Ejecutivo anunció que usaría los recursos para financiar el Programa Nacional de Reactivación de la Economía. Gobierno confirma que el comandante de las Fuerzas Armadas está afectado con coronavirus, mientras que en el departamento de Santa Cruz ha cobrado la vida de 21 policías. El presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del 6 de septiembre será de $30.891.000. La tasa de desempleo llega a un 7.38%, la más alta desde el 2016. El Gobierno Nacional manifestó que los efectos económicos por la pandemia durarán 2 años. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí Bruselas, una manifestación realizada este domingo por la justicia fiscal ha pasado frente a la torre de pensiones en Bruselas y más de 850 internautas protestando contra las decisiones gubernamentales.
han pegado cientos de fotos para reclamar más justicia fiscal. El choque provocado por la crisis sanitaria del COVID-19 ofreció la ocasión para protestar y poder obtener una sociedad más durable. Viendo los cambios climáticos que afectan al mundo entero, ha declarado Stephanie Tries que se tomen decisiones que puedan tener seguridad, estabilidad y evitar los sobrecostos sociales ocasionados por la crisis sanitaria sobre las espaldas de los más frágiles. Muchas organizaciones han definido este 28 de junio como la tasa de justicia tax, Día de la Justicia Fiscal. El objetivo era de dejar fotos delante de la entrada de pensiones mostrando la indignación por el manejo realizado fiscalmente. El gobierno federal debe de movilizar sus recursos y construir un mundo post-COVID-19 de ser más justos y de solicitar a los grandes capitalistas con sus transacciones de pedir una tasa más alta y ayudar a los menos favorecidos. Para Conexión Mundial les habló Alejandro Gordillo desde Bruselas, Bélgica. Conexión Mundial en Deportes es noticia. Aquí Nueva York Air Sports. La estadounidense Madison Keys se impuso a su compatriota Sofía Kenin, campeona este año en el Abierto de Australia por 6-3, 5-7, 10-2 en el torneo de exhibición de Charleston. En el otro partido del día, la estadounidense Jennifer Brady dominó a su compatriota y ganadora del Abierto de los Estados Unidos hace 3 temporadas, Sloane Stephens, por 6-3 y 7-6. Tadej Pogačar, ciclista del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, se convirtió en el campeón nacional contrarreloj de Eslovenia este domingo, tras vencer a Primož Roglič en una prueba sobre 15 kilómetros. Esta vez Pogačar venció a su compatriota del Jumbo-Visma por 8 segundos, dejando en el tercer lugar a su compañero de los Emiratos Árabes Unidos, Jan Polan, que quedó a 1 minuto 47 segundos. Los nacionales de Eslovenia fueron las primeras carreras que se programaron y que se disputaron tras la pandemia en Europa, aunque se siguen presentando casos de contagiados y muertes. El Cruz Azul de México reconoció este sábado 22 positivos por COVID-19, 14 en su equipo de mujeres y 8 en el masculino, lo que le convirtió en el club de más casos en el fútbol mexicano. En un comunicado, la directiva explicó que se realizaron exámenes médicos a jugadoras, cuerpo técnico y staff del cuadro femenino en cumplimiento con los protocolos de regreso a los entrenamientos y se detectaron 14 positivos más 2 indeterminados y 8 jugadores del plantel principal de hombres, quienes fueron enviados a confinamiento y a cuarentena estricta. Los equipos mexicanos ya trabajan para el torneo Apertura 2020 que comenzará el 24 de julio a puerta cerrada y con numerosas medidas para disminuir al máximo las posibilidades de contagio del COVID-19. Carlos Moya ha estado en la reapertura de gimnasio en Palma de Mallorca y ha hablado de cómo ve la situación del tenis marcada por el regreso a las pistas a partir del 14 de agosto con el Open 500 de Washington. Después vendrán 5 torneos consecutivos, 3 Master 1000 y 2 Grand Slam. En este sentido, Moya, entrenador de Rafa Nadal, admite que aún no se ha sentado a hablar sobre lo que van a jugar con un calendario exacto. Hay 5 torneos muy comprimidos y muy importantes y uno ya no tiene 20 años como para estar jugándolos todos. Siempre hemos priorizado el bienestar de Rafa dentro de lo que tiene que procurar en materia de resultados para poder elegir. Su estado físico y mental será nuestra prioridad. Manchester United, Chelsea y Arsenal Manchester City son los semifinalistas de la Copa FA de Inglaterra. Los partidos se jugarán el 18 y 19 de julio. La final será el 1 de agosto también en Wembley. Las semifinales de la FA Cup han dejado 2 duelos por todo lo alto, donde el vigente campeón Manchester City dejó en el camino al Newcastle al derrotarlo 0-2. El Chelsea logró el paso tras imponerse por 0-1 al Leicester, mientras que el Arsenal venció por 1-2 al Sheffield United. El sábado el Manchester United ganó al Norwich tras una prórroga 1-2. El City defiende el título conseguido la temporada pasada cuando se impuso por 6-0 al Watford. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Aquí Venezuela.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas rechazó este domingo 28 de junio las órdenes de desalojo que emitió PDVSA para las estaciones de servicio de la capital que están bajo la administración de particulares. La cuarentena radical se mantendrá en 12 estados del país, los cuales no se integrarán al esquema de flexibilización 7x7 que inicia hoy lunes 29 de junio. Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación, afirmó que existe la posibilidad que el próximo año escolar se mantenga la modalidad de educación a distancia. El Ejecutivo Nacional anunció 351 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas para un total de 5.130 contagios en el país, de los cuales 1.649 pacientes han superado la enfermedad. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Seguimos informando. Ahora, Conexión Mundial es Perú. Aquí Perú. Perú prepara fin de la cuarentena nacional y la adopción de medidas regionales. El Perú concluirá el martes 30 de una cuarentena nacional de más de 100 días, pero mantendrá cerradas las fronteras y un confinamiento obligatorio en las 7 regiones más afectadas por la pandemia, según el decreto publicado este viernes. De otro lado, ningún colegio de Puno reiniciará clases este 1 de julio por riesgo de contagio del COVID-19. Puno es una de las regiones que saldrá de cuarentena a partir del 1 de julio. La Autoridad de Educación dijo que han rechazado varios pedidos de localidades rurales para el reinicio de las clases escolares presenciales ante el temor de contagio del COVID-19. El Perú hasta el momento reporta más de 276.000 infectados, 164.000 personas recuperadas y 9.135 peruanos que han fallecido por causa del coronavirus. Soy María Aquilina Vidal para Conexión Mundial desde Perú. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí, Uruguay. Murió una mujer por coronavirus en Uruguay. Hay 58 casos activos en ese departamento. Una mujer de 64 años murió este pasado domingo por coronavirus en 33 y el número de víctimas de la pandemia en Uruguay ascendió a 27. Es el primer fallecimiento en ese departamento luego de que se registrara el brote. Se trata de una mujer que estaba internada en un sanatorio local, según se informó y confirmó Conexión Mundial por parte del secretario general de la Intendencia de 33, Ramón da Silva. Me lo confirmó el director departamental de salud, José Quintino Lano, aseguró a Conexión Mundial el secretario general del gobierno departamental. Actualmente hay 58 casos de coronavirus en 33, el departamento más afectado por la pandemia en la actualidad. En Montevideo, el segundo con más casos activos, hay apenas 9. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Aquí, Argentina. El presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, anunció nuevas restricciones a la circulación con motivo de la creciente curva de contagios y fallecidos en el país, especialmente en la región del AMBA. Desde las 0 horas del día lunes 29, caducarán los permisos vigentes de usuarios del transporte público y su utilización quedará restringida únicamente a trabajadores esenciales. El resto de los trabajadores ya no podrán subirse al transporte público, tendrán que volver a tramitar el permiso para circular. Son aquellos exceptuados que forman parte de los rubros no esenciales como los profesionales independientes, comerciantes y empleados de comercios de cercanía, entre otros. En el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, el presidente Alberto Fernández reiteró su compromiso para seguir construyendo una Argentina con más libertad, más igualdad y más derechos. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, explicó que para la tercera etapa del ingreso familiar de emergencia se cruzarán variables según las zonas geográficas. Va a ir a zonas en donde la cuarentena vuelve a la fase 1 o donde la situación es más complicada. Cuando terminemos de pagar la segunda etapa, recién ahí vamos a ver cómo es la tercera etapa del IFE que está en revisión. Ante 101 días de cuarentena en la Argentina, se tienen 59.933 contagiados,
contra 20.134 recuperados, debiendo lamentar 1.232 fallecidos. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 hora de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en casa. Darío, buen resto de jornada para vos y para todo el equipo. Gracias, Estela, igualmente, y el gusto, como siempre, de informar al planeta. Nos encontramos mañana, aquí mismo, en este programa de noticias originado por la Alianza Internacional de Radio, para todos ustedes que están del otro lado. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Soy Estela Sayago. Y yo, Darío Tebay. Somos periodistas y estamos siempre con toda la audiencia universal en el informativo Conexión Mundial AIR, la verdad sin frontera. Gracias a las cientos de emisoras que en el planeta se conectan y retransmiten la actualidad informativa. Gracias a todos y cada uno de nuestros corresponsales por el apoyo decidido y profesional. Siempre gracias. Gracias a los profesionales de la producción de nuestro trabajo, que va a millones de oyentes, para quienes va nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes, los oyentes, nuestros oyentes, los mejores del mundo. Día a día disfrutamos de nuestra profesión y de paso cumplimos con el derecho a la información. Somos AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial.